sino que debe de ser una palabra que debe de convertirte en una persona que des testimonio. El púlpito no es para dar cátedras, el púlpito es para dar testimonio. La Biblia nos dice que nosotros somos testigos, no nos dice que seamos teólogos. Dice, y me seréis, no dice, y me seréis teólogos, ¿viste? Así es que todos lo hemos como que cambiado en la iglesia, hermano, y en lugar de hablar del plan maestro, hermano, hablamos de teología, hablamos a veces de muchas cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, amados, ya vimos ayer, vimos los temas del hombre original. Lo planteábamos a través de esta imagen del árbol, ¿se acuerdan? Hacíamos un árbol entre raíces. A ver si me salen de raíces, si no me salen, que a ustedes sí les salen, ¿ok? Entonces, dentro de lo que era el hombre original, que nos habla la Biblia en Génesis 26 al 28, teníamos las tres bendiciones, que era la imagen de Dios. ¿Tienen la imagen de Dios? ¿Tienen la imagen de Dios? Cristo. Diga conmigo, Cristo. La comunión. Y tenemos la bendición. No le hacía falta nada al hombre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo eran entonces la raíz, hermano, del hombre. La creación del hombre tenía que ver solamente con la sola potestad de Dios. Diga conmigo, Dios nos creó. Otra vez diga fuerte, Dios nos creó para ser feliz con Dios. Amén. Es que ser feliz con Dios es disfrutar todo lo que Emmanuel, que es nuestro Señor Jesucristo, pues había creado para nosotros. Y sobre todas las cosas, hermano, disfrutarlo a Él, conocerlo a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero ¿qué pasó? Se rompió el pacto de Génesis capítulo 2, 17, y a partir de Génesis capítulo 3, del 1 al 7, vemos la caída del hombre, y todo esto, hermano, que el hombre tenía como frutos la imagen, la comunión y la bendición, y que todo esto, hermano, tiene que ver con Cristo, pues fue quitado de ellos cuando ellos se apartaron de Dios. Hubo una separación. Ahora ya las raíces ya no eran Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Ahora las raíces, al cambiar, hermano, al romper el pacto de Génesis 2:17, vino el problema fundamental: diablo, pecado y separación. Estas son las cosas que ahora tenemos que anunciar. Amén. Recuerden que tiene que ver todo con el evangelismo, y esto no tiene que ver, hermano, con darle una cátedra a una persona. Tenemos que hablar con nuestro propio testimonio. Hermano, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno desde entonces hasta el día de hoy, y la gente de afuera no lo sabe. Por eso es que el Señor, hermano, nos pidió o nos dio la tarea de la gran comisión. Amén. Al romperse eso, se va toda la bendición de Dios, y el hombre comienza a vivir sin Cristo, comienza a vivir miserablemente. Amén. Hay una miseria. Y aquí entonces, hermano, salen 6 frutos: 4, 5 y 6. 6 estados del no creyente. Amén. Y como hijo de Dios viva en alguno de estos estados, está teniendo un problema no de identidad, no está teniendo un problema
solamente, hermano, con Dios o con su prójimo, o un problema de ser un adúltero, un fornicario, un mentiroso, sino que su problema está en la raíz. Si esta raíz no se corta, si esto no se corta, no importa todo lo que quieras hacer. No importa todo lo que... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. No importa todo lo que quieras hacer acá. Entonces, ¿qué está pasando hoy en las iglesias? En las iglesias, hermanos, están predicando bonitos sermones que están moviendo los sentimientos de las personas, pero las personas no van a cambiar con bonitos sermones. Las personas tienen que ser direccionadas ¿con quién? Con Cristo. Diga conmigo, con Cristo. Con Cristo. ¿Con quién tienen que ser direccionadas las personas? Con Cristo. ¿Por qué? Porque si yo me libero, si yo empiezo a gritar, empiezo a decirle a la gente, ¿sí me estoy explicando? A darle un buen consejo. ¿Recuerdas el pez en el agua? Lo que estábamos hablando ayer. Su comunión, que es con el agua, su forma de vivir, que es en el agua, si tú lo sacas de ella, se pierde. Y aunque tú le des psicología, una terapia psicológica al pez, pagado a lo mejor por el mejor psicólogo del mundo, el pez no va a cambiar. Amén. La naturaleza de ese pez no va a cambiar por mucha educación que pueda tener el pez. Entonces en el mundo ves a muchas personas educadas, muy educadas, más que tú y más que yo, pero con este gran problema. Amén. Por eso es que Dios nos levantó a nosotros la iglesia, para poder predicar, para poder compartir el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y predicarle a esa gente bien educada, a lo mejor sin una educación nosotros no tengamos, pero con sencillas palabras, hermano, y con el poder de Dios, ellos pueden ser sanos. Solamente tenemos que predicar a Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Si hay algo que no comprendes, por favor, pide que repitamos ¿cómo se llama? La frase o lo que te estamos diciendo, de tal manera que lo puedas comprender bien. Amén. Entonces, hermano, nadie puede arreglar esto. Nadie, ningún ser humano está capacitado, está calificado para poder solucionar los tres problemas. Pero Dios nos dio la solución. Amén. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es cualquier cosa que no está en línea con dirección a Cristo. Pecado es todo lo que no esté en dirección con Cristo. Pecado es todo lo que no esté en dirección con Cristo. Amén. Diga conmigo, o quiero preguntarle otra cosa, para poder plantearle, para poder establecerlo. Para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Alguien más? Poder de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Cristo es el Evangelio del arrepentimiento. ¿Cristo qué? El Evangelio del arrepentimiento, de la reconciliación. Cristo es el Evangelio. Bueno, todos esos conceptos que tenemos son correctos. Más allá de un concepto, Dios quiere que tengamos una experiencia. Recuerde eso muy bien. La Biblia no se basa en conceptualidades, se basa en la experiencia personal que nosotros tengamos con Jesús, con nuestro Maestro. Diga conmigo, el Evangelio es resolver los problemas que nunca nadie, dígalo fuerte, el Evangelio, otra vez, el Evangelio es resolver los problemas que nunca nadie podrá resolver. El hombre no puede resolver estos problemas porque el hombre es carne y estos problemas son espirituales.
Amén. Amén. Diablo, pecado y separación no lo puede resolver el hombre. Eso es el Evangelio. Cuando hablamos de resolver el problema de la humanidad, estamos hablando del Evangelio. Mateo 1:17, por favor. Mateo 1:17. Vaya por favor para allá. Pero recuerde que hay 6 estados de no creyente. Pero si tú como creyente estás fallando en esto, significa que tu raíz está mal o nunca verdaderamente has recibido a Cristo como debe ser, o simplemente, hermano, tus raíces están muy malas, ¿verdad? Tenemos que entonces entender que tenemos que aplicarnos a eso, si no, hermano, tu destino va a ser el infierno, te lo tengo que decir abiertamente. Porque allá afuera te vas a encontrar personas que te van a decir, yo me porto muy bien siempre. Yo me he encontrado con personas así en el evangelismo, cara a cara, personal, uno a uno. Mi tío, uno de ellos fue, me dijo, pero hijo, si yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie y yo trato de ser bueno con todas las personas, es más, hasta regalo cosas, ¿verdad? La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno, porque todo Dios lo ha encerrado bajo el pecado. Y cuando estamos hablando del pecado, no estamos hablando de los pecados de recurrencia, los pecados que se cometen diariamente. Estamos hablando del pecado más fuerte, que es el pecado original, el pecado que no separó de Dios. El pecado, hermano, que por engaño de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, hermano, fraguó para con el hombre, causando la separación. Este es el pecado más fuerte. Si no solucionamos ese problema, vamos a parar en el lugar donde Dios nos diseñó para nosotros, porque Dios nos creó para ser feliz con Él. Hubo separación por el engaño de la serpiente, recuerde Génesis capítulo 3 del 1 al 7, pero vamos a Mateo 1:17. Vamos a la solución. ¿Qué dice la palabra de Dios, Mateo 1:17? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y de David hasta la expiación a Babilonia, son 14 generaciones, Sí. y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Estamos hablando de 42 generaciones que abarcan 4,000 años. Prácticamente todo el Antiguo Testamento. De Abraham a David, 14 generaciones. Y quiero ser entonces breve para ir al hueso, pues al clavo. Estamos hablando, hermano, de Abraham, que fue llamado profeta en la Escritura. Estamos hablando de David, que fue llamado rey en la Escritura. Estamos hablando de Cristo, que Cristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, pero estamos hablando de un sacerdocio levítico que estableció el Señor también para mostrarnos en sombra al verdadero sacerdote que es Cristo y a su nombre y sacerdote. Amén. Estos 3 oficios, hermano, diga conmigo oficios. Diga conmigo trabajos. Hermana Beira, tú eres pastora, ¿no? Amén. Pero tú estudiaste para algún oficio, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Sí, algún trabajo secular. Estudios seculares, contaduría, maestra, secretaria. ¿Para qué estudiaste? No, vendedor. Vendedora. Ahora eres una vendedora, Vendedora. pero tu nombre no es vendedora, ¿cierto? Tu nombre es Beira. Pero tu oficio es Vender. vendedora. Vender. Entonces una persona que vende puede vender cualquier cosa, ¿sí o no? Amén. Yo de oficio soy contador, ¿verdad? Pero mi nombre no es contador, mi nombre es Raúl. Amén. Mateo 1:21, ¿qué dice la Biblia? Mateo 1:21. ¿Qué dice la Biblia? Que su nombre es
Y darás a luz Oiga, un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿cuál es su nombre? Jesús. Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús. Pero entonces, ¿cuál será su oficio? ¿Cuál es el oficio de Jesús? Ahora escuche esto. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Eso significa la palabra Jesús. Jesús significa Salvador, pero la palabra Cristo es una palabra que en griego significa ungido, ungido. La misma palabra para el hebreo es Mesías, para el griego es ungido, es Cristo. ¿Y por qué lo ponemos como oficio? Porque en el antiguo pacto, cuando Dios llamaba a un hombre que lo tenía que representar, que tenía que hablar por él, que tenía que representarlo a él entre el pueblo, tenía, hermano, que tener el oficio de profeta. Era llamado profeta en la Escritura, o llamado profeta en la Escritura, y se le tenía que derramar aceite, que era representación del Espíritu Santo. Amén. Igual a los reyes se les derramaba aceite, ¿verdad? El profeta iba y con la redoma de aceite iba y ungía al próximo rey de Israel, ¿viste? Eran oficios sagrados, eran oficios exclusivamente, hermano, de hombres que eran escogidos por Dios y llamados por Dios. Pero ¿qué significa todo esto? Sobre profetas, reyes y sacerdotes venía la unción. ¿Pero qué significa esto? Significa que Dios estaba hablando ¿por cuántos años? 4.000. A través de 42 generaciones, que abarca todo el Antiguo Testamento, que un día su ungido, su Mesías, su Cristo, traería los tres oficios como profeta, rey y sacerdote. Diga conmigo, profeta, rey, no, otra vez, profeta, rey y sacerdote. Amén. Me gusta más así el ambiente porque como que no hace mucho ruido el micrófono, ¿sí? Se oye muy bien ahora. Aunque no tengamos mucha luz, pero abra bien sus ojotes, amén. Amén. Entonces, hermano, había muchos oficios más, pero ninguno más se les tenía que derramar, hermano, obviamente, el aceite. ¿Por qué? Porque era solamente escogidos por Dios, a los cuales tenían que representar a Dios. Entonces el oficio del profeta era, hermano, que cuando el pueblo se perdía del camino, el profeta les decía: hey, por ahí no es, el camino es por acá, volved a la senda antigua, el camino es este. Y el profeta les marcaba el camino, ¿viste? En pocas palabras, ¿no? El oficio del rey era, hermano, el rey salir del reino para, hermano, establecer o entablar la guerra contra los reinos enemigos, traer el despojo y los cautivos, hermano, a su reino y las riquezas a su reino, y engrandecer el reino y la nación, defender a los suyos, defender, hermano, a todos los que estaban dentro del reino. Ese era el oficio del rey. El rey peleaba, no es que el rey se quedaba. Podemos quedarnos así sin micrófono, ¿no? No es que el rey, hermano, se quedaba en el reino y mandaba a los demás a pelear. El rey peleaba juntamente con todo su séquito, con todo su ejército. El rey peleaba, ¿ven? Vemos entonces un ejemplo en David, por ejemplo. David peleó contra quién? Contra Goliat, ¿no es así? ¿No se oye? Ahorita vamos otra vez a esos oficios. El oficio de sacerdote, bueno, pues era, hermano, representar a Dios delante del pueblo y que el pueblo pudiera tener, hermano, el perdón de sus pecados a través de las 5 ofrendas que se ofrecían en el tabernáculo de Moisés. Lo que Dios había establecido que el sacerdote tenía que hacer para expiar la culpa, ¿verdad? Para santificar
aplicar los elementos para perdonar al pueblo, para redimir al pueblo. Siempre había, hermano, una representación para que de tal manera el pueblo no muriera y no derramara su sangre, pues Dios había pedido, un sustituto, ¿no? Siempre era un cordero o era un palomino o las ofrendas de cereal. 5 tipos de ofrendas, y las 5 tipos de ofrendas nos hablan de Cristo. Los 5 tipos de ofrendas nos están hablando de Cristo. Ahora quiero preguntarles a ustedes. Vamos a hacer el resumen. ¿Cuál era el oficio del profeta? ¿Qué tenía que hacer el profeta? Mostrar el camino. Muy bien. El profeta ve, el pueblo se desvía y entonces tenía que volverlos al camino. ¿Si es así o no es así? Amén. Y luego, ¿cuál era el oficio entonces del rey? ¿Cuál era el oficio del rey? ¿Mande? Claro, tenían que pelear, tenían que salir a la guerra, tenían que vencer a sus enemigos, tenían que defender el reino, tenían que defender al pueblo. Claro, si el enemigo quería venir al reino, el rey tenía que saber todas las estrategias para poder vencer, para que el pueblo estuviera sano siempre. Amén. Traer la riqueza de los otros reinos y engrandecer la nación. Amén. Apréndase todo eso porque es importante que usted lo vea en Cristo, en su oficio, como profeta, rey y sacerdote. Cristo no ofreció un animal para el perdón de sus propios pecados, porque él no tuvo pecado, pero él se ofreció a sí mismo por los pecados de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Cumpliendo así con el oficio de sacerdote. Pero escuchen, Cristo no solamente fue profeta, rey y sacerdote. Digan conmigo, fue verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. Otra vez, verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel. Y Jesús es absolutamente fiel. Significa que no hay otro igual que Él. Cuando usamos la palabra absoluto, estamos diciendo no hay nadie más como Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué significa Cristo? Y Cristo no es el nombre es Jesús. Y Cristo es un oficio. En el caso de Jesús, o en el caso de Cristo Jesús, tenía o tuvo 3 oficios, que fue verdadero, ¿verdadero qué? Profeta, verdadero rey y verdadero sacerdote. Quiero que te preguntes algo. ¿Por qué 3 oficios? Pregúntale a tu hermano, ¿por qué 3 oficios? Otra vez pregúntale a tu hermano, ¿por qué 3 oficios? ¿Por qué? Mira, ¿por qué? ¿Escuchas eso? Acá está la respuesta. 3 oficios porque hay 3 problemas. Mira conmigo, 3 oficios porque hay 3 problemas.
Dígaselo a mi hermano que está a su lado. Dígale, 3 oficios porque hay 3 problemas. 3 oficios porque había 3 problemas. Bien grandes. ¿Sí me explico? Ya se lo digo, Veira, ¿no? Veira, ¿cómo? Veira, ya se lo digo, Veira. Que yo les pedí a ustedes que se lo dijera a su hermano. ¿Por qué? Porque en la repetición vamos a ir aprendiendo. Amén. Entonces, si le pedimos algo desde el púlpito, háganlo en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que es un salón de estudio. Amén. Dígale a su hermano, 3 oficios 3 oficios porque son 3 problemas. porque hay 3 problemas. Por eso es que Dios había hablado al pueblo por 4000 años a través de 42 generaciones. Dios ya tenía la solución para el pueblo desde la eternidad. Ya la tenía. Ya tenía la solución. Para Dios esto no representaba un problema. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para Él no representaba un problema, porque Él ya tenía la solución. Lo que Dios quería es que el pueblo reconociera a su Cristo, a su ungido. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos escondidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero pregunto, ¿conocías a Cristo? Recién lo estás conociendo. ¿Habías escuchado estas enseñanzas que hemos estado dando? ¿Las habías escuchado? En otros contextos. Pero tenemos que direccionarnos con Cristo. Porque escuchamos en otros contextos y desviamos después la trayectoria. Y nos olvidamos de Cristo y empezamos a meterle muchas cosas a lo que sería la verdad de Cristo. No se le puede aumentar ni se le puede quitar. Solo Cristo tiene conmigo. Amén. 3 oficios, diga conmigo 3 respuestas. Diga conmigo 3 soluciones. 3 soluciones. Respuesta, solución. Respuesta, solución. ¿Cuál era la respuesta? Verdadero rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote. ¿Cuál es la solución? ¿Para qué? Para los 3 problemas. Ahora vamos a ver cómo solucionó Cristo los 3 problemas. Amén. ¿Quieres saber o no quieres saber? Yo también, hermano, prediqué muchas veces. Yo sabía todo esto, pero lo sabía todo desordenado. Y cuando viene nuestro pastor Pablo y nos empieza a compartir el orden, no me quedé con esa bendición. Por eso, con toda la confianza le abrimos puertas a nuestro pastor Pablo y con toda la confianza le presentamos a pastores y lo llevamos a diferentes lugares en México y ahora él nos lleva a diferentes lados en el mundo para predicar estas bendiciones. ¿Amén, hermano? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Según lo que dijimos, es resolver el problema que nunca jamás nadie pudo resolver. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Juan 1:1. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba Dios. Y la palabra era Dios. Y verso 14. Y esta palabra se hizo carne. Está hablando de Cristo. Cristo es Dios. Diga conmigo, Cristo es Dios. Cristo es la palabra. Cristo es el Evangelio. Amén. El Evangelio, que es Cristo, en sus 3 oficios, resolvió. ¿Cuánto da gloria a Dios?
Da gloria a Dios por eso. Amén. Cuando hablo de Cristo, entonces, ¿de qué estoy hablando? Sí, pero cuando hablo de Cristo, ¿de qué estoy hablando? Verdadero profeta, verdadero rey, Esta es la playera que traíamos, la negra que traíamos, que decía verdadero profeta, verdadero rey, verdadero sacerdote. Y ahora no la traemos porque hace mucho calor en mi pueblo, estamos todos sudados todo el tiempo, estamos en nuestro punto. Pero estamos proclamando siempre al verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. 42 generaciones a lo largo de 4,000 años. Era Dios diciéndonos: viene mi verdadero profeta a mostrarles el camino. ¿Por cuántos años? ¿Respondo, por favor? 4,000 años. Por 4,000 años Dios estaba aventando un mensaje entre líneas que decía: viene mi verdadero rey a liberarnos del enemigo. Y por 4,000 años el Señor nos estaba diciendo entre líneas, por 4,000 años. Y lo más tremendo es que todo el pueblo sabía que venía el Mesías. Hasta el día de hoy, muchos que no han creído en Cristo todavía están esperando al Mesías y les va a venir el anticristo. ¿Me explico? Si no reconocen a Cristo, van a recibir otro rey que no es Cristo. Iglesia de Cristo, si tú ya recibiste a Cristo y no sabes quién es Cristo, seguramente que hasta el día de hoy no estás adorando al Cristo correcto. ¿A qué Cristo estás adorando entonces? ¿Sí me estoy explicando? Por eso el tema es delicado. Cristo no es cualquier personaje. El significado de haber aceptado a Cristo en mi corazón es comprender que el que fue anunciado por todas las edades ya vino a vivir en mi corazón. Cuando yo estoy reconociendo a Cristo como verdadero rey, profeta y sacerdote, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pues vamos a ver las citas como rey. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15, por favor, rápidamente. Y primera de Juan. Primera de Juan 13. Vean cómo va a resolver el maestro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Para qué? Para destruir. Diga conmigo, destruir. ¿Qué hizo Jesús contra el diablo? Lo destruyó. ¿Por qué? Porque, hermano, cumple ahí su faceta como rey del Señor, porque como rey tenía que destruir al enemigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra del Señor que el Señor destruyó. No dice que le dio una cachetada, no dice que le sobó el ojo, dijo: ¿qué mal te has portado? Digo, hermano, de una vez la Biblia dice que lo destruyó. ¿No se dice así o no dice así? de una forma humana, o sea, de su humanidad. O sea, tuvo que venir en forma de hombre para poder destruir según la carne y la sangre. Por supuesto, porque está diciendo, ¿cómo dice otra vez, por favor? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la Al muerte, que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. aquí, hermanos, se está cumpliendo el pacto de Génesis 3:15. Dios, en un solo día, diga conmigo, en un solo día. Otra vez, hermano, en un solo día. En un solo día. Pero dígalo fuerte, con En ganas. un solo
en un solo día. Eso marca la diferencia. Cristo es verdadero rey. ¿Por qué no lo pudieron vencer los reyes, profetas y sacerdotes, aunque eran ungidos? Porque muchos de ellos le fallaron a Cristo. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Estamos acá, sí o no? Entonces, hermano, en un solo día Cristo, al cumplir el pacto de Génesis 3:15, ¿cuál es el pacto de Génesis 3:15? Léelo, por favor. No me quede viendo, por favor. Es más bonito ver la palabra. ¿Qué dice la palabra? Rápidamente, ¿qué dice? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente Le está hablando al diablo. y la simiente tuya. Y está hablando, cuando dice la simiente, está hablando de Cristo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y luego qué más dice acá? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se cumple a la perfección cuando Cristo es subido al madero. La herida en el calcañar del maestro, manos, pies, costado, frente, todo. Es la herida en el calcañar. Pero ese mismo día la palabra de Dios dice que Jesucristo aplastó. A ver, haga conmigo así, aplastó. ¿Cómo? Aplastó. ¿Así? Aplastó. 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 A ver, no siento como que usted sea buen cristiano. ¿Cómo dice? Aplastó. ¿No lo aplastó en tu vida? Amén. ¿Eres cristiano o eres cristiano? La Biblia dice que aplastó la cabeza de la gente. ¿Cómo? A ver, venga, Aplastó. siento como no se coordina todavía. Aplastó. Espera. ¿Sabes qué significa eso? En otro contexto, el significado de destruir al diablo dice lo dejó impotente. Lo dejó impotente. ¿Qué significa impotente? Que ya no tiene poder. ¿Usted no dijo amén, hermano? Amén. Vaya, nosotros decimos en México, en el norte de la República. ¿Usted no cree que el diablo no tenga poder entonces? ¿Usted todavía cree que el diablo es poderoso? No, güey. No, güey. Bueno, entonces si no tiene poder, ¿por qué sigue haciendo tantas cosas? Porque todavía el mundo está acá mientras no reconozcan a Cristo. El problema es que si la iglesia ya no está aquí, está con Cristo y todavía tiene problemas acá con el diablo, tienes un problema de identidad agudo. Vuélvete a Cristo, hermano. Vuelve a recibir a Cristo en tu corazón. Esta tarde lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? No importa que seas cristiano, pero ahora lo vamos a confesar como verdadero profeta, verdadero rey y verdadero sacerdote. Vamos a ponerlo acá. Como verdadero profeta, como verdadero rey, venció al diablo. Bien, como verdadero sacerdote, perdonó nuestros pecados. Vamos para acá. Hebreos, capítulo 11, capítulo 9, 11 y 12. Rápidamente, y Romanos 8:2. Pero no lo digo en primera de Juan 3:8. Vayan por favor a primera de Juan 3:8. ¿Qué dice la Biblia? Rápido, hermano, porque tengo muy poco tiempo. Primera Juan. Primero Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Miren, entonces Jesucristo no solamente imposibilitó, dejó impotente al diablo, sino que incluso dice que las obras del diablo tampoco tienen poder. Esto se aplica a la iglesia de Cristo. Esa promesa tenemos la iglesia de Cristo. ¿Cuánta iglesia de Cristo hay acá?
Termine de darle puerta abierta al diablo. El diablo ya no es su papá de usted. Si no comprendes esto a estas alturas, entonces quítate la ropa de ministro, quítate la ropa de pastor, quítate la ropa de cristiano. Porque entonces estás dudando de Cristo. Y de Cristo no se duda, porque Él es rey, verdadero rey. Él nunca falló. Verdadero sacerdote ahora. Hermano, Hebreos 9, 11 y 12. Rápidamente. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los reyes que ha de venir, con el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Entonces, Romanos 8:2 dice que Él nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo es mi verdadero sacerdote. Díganlo. Cristo es mi verdadero sacerdote. Háganlo personal. Cristo es mi verdadero sacerdote. ¿Qué venció como sacerdote? El pecado. ¿Qué venció como rey? Al diablo. ¿Qué venció como sacerdote? Al pecado. Y vea como profeta. Vamos a ver qué tiene aquí el Señor Jesús como profeta. Hebreos también 10, 19 y 20, por favor. Y Juan 14:6. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos ¿Por el camino qué? Nuevo. Nuevo, por el camino. El profeta era el que tenía que hablarles del camino. Y Cristo es el camino vivo y nuevo. Y a su nombre. Y a su nombre. Otra vez, pastor, por favor. por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del Verbo, esto es, por su carne. A través de su carne, cumplió Génesis 3:15. Desde entonces la promesa, desde entonces Dios estaba presentando a Cristo, desde entonces Dios estaba presentando a su Mesías, pero el pueblo estaba sordo y el pueblo estaba ciego. Teniendo ojos no podían ver y teniendo oídos no podían oír. Iglesia amada, tienes ojos y oídos. Yo veo que tienes ojos y oídos. ¿Puedes ver y oír? No sé cómo sean los panameños de alegres, ¿no? De dicharacheros, como hecheros, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero dice que si esto se predica en República Dominicana, de República Dominicana se suben las sillas y hace una fiesta para Cristo, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Porque no podemos estar, hermano, tan ecuánimes ante un tremendo poder tan grande como Cristo lo está exhibiendo en esta hora a través de su palabra, palabra que siempre hemos tenido, por cierto. Y a su nombre. Camino nuevo y vivo. ¿Y qué dice Juan 14:6? Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice que los profetas decían: vuelvan al camino de Dios, porque ellos mismos no eran el camino. Pero cuando aparece el Mesías, el que era el verdadero profeta, él iba a ser el camino para llevarnos a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ya conmigo, Cristo es el único camino. Este es el único camino. Cuando decimos único, decimos absoluto. Ya conmigo, Cristo, el absoluto camino a Dios. El absoluto camino a Dios. Ya conmigo, Cristo, verdadero profeta. Cristo, verdadero rey. Cristo verdadero. Cristo, verdadero sacerdote. Cristo verdadero sacerdote. ¿Por qué Jesús vino con 3 oficios? Porque Porque ¿qué? hay 3 problemas. Porque hay 3 problemas. Entonces, como verdadero profeta, terminó de una vez y para siempre Aleluya. con la separación. Nos volvió a acercar a Dios.
rompió el velo del templo que nos separaba de Dios. Aleluya. Cristo lo hizo posible porque nos conectó directamente con el Padre. Estamos conectados directamente con el Padre. Voltea con alguien y dígale entonces no vivas como si fueras un miserable. Voltea con alguien y dígale entonces no vivas como si fueras un miserable. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres más que vencedor. Claro que sí. ¿Cuántos son vencedores allá? Rapidito que se Rapidito. Claro que sí. Déjenme hablar. Rapidito que se bajaron del Claro. Como a Cristo. Usted es más que vencedor. Claro que sí. Usted no es vencedor. Sí, Señor. Porque el que venció se llama Cristo. Aleluya. No tomes ese lugar. Él te dio un lugar inmerecido. Aleluya. Tú eres más que vencedor. Claro que sí. No te bajes de ahí. Sí, Señor. ¿Eres más que vencedor acá? Aleluya. Porque todos los vencedores digan amén. Aleluya. Yo soy más que Todos vencedor. los vencedores. El que venció es Cristo. Usted es más que vencedor. No tengo nadie que diga que cabezón, tú eres más que vencedor. Diga cabezona, tú eres más que vencedora. Entonces, no vivas como un miserable haciéndole caso al diablo. Usted ya no está separado de Dios. Cristo como verdadero profeta te conectó papá Dios otra vez. Como verdadero sacerdote terminó con el pecado original. Así es. El pecado más poderoso, más fuerte que nadie puede solucionar. Solo Cristo, Dios conmigo. Solo Cristo. Vamos a hacerlo fuerte. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Si usted no aprende esa simple frase, que por simple no deja de ser poderosa, usted nunca va a vencer en su vida absolutamente nada. Porque cuando digo Cristo, estoy hablando de 4,000, al día de hoy estoy hablando de 6,000 años de historia, casi 7,000 años de historia. ¿Y dónde vive Cristo ahora? ¿A dónde vive Cristo ahora? En nuestra vida. En mi corazón, diga, en mi corazón. ¿En dónde vive Cristo ahora? En mi corazón. Estamos hablando de 6,000, casi 7,000 años de historia que quiso venir a vivir aquí adentro de mi corazón. Y no se quiere salir los más locos y rebeldes que somos a veces. Vamos a él. Muéstrame su dedo índice. Muéstrame su dedo índice. Póngase al hermano que tiene a su lado. Dígale ahí que está hablando, Dios no te hagas. Dile, no seas cabezón, ya no seas cabezón. Amén. Entonces, hermano, quiero que tome en cuenta esta tremenda solución. Amén. Esto lo tenemos la iglesia de Cristo, hermano. Esto lo tenemos la iglesia de Cristo. ¿Cuándo la gloria a Dios por eso? Lo tenemos la iglesia, pero esto es lo que tenemos que hacer que disfruten los que todavía no conocen a Cristo. Así es. Si no tenemos un corazón lleno de pasión por las almas que se perdieron, se están perdiendo o se perderán, como nosotros vivíamos perdidos. No estamos haciendo más nada como iglesia. ¿De qué nos sirve conocer esto si no estoy predicando la palabra de Dios? ¿De qué me sirve como pastor estar predicando, estar sabiendo y predicando en mi congregación solamente, y si no hago las misiones, el evangelismo, que es lo más importante? Salga a hacer el evangelismo, salga a hacer las misiones, no las misiones, no las misiones, haz misiones. Póngase de pie en el nombre de Dios. Quisiera pedirle al pastor Fermencito si él puede hacer la oración de fe, que nuestros hermanos puedan recibir a Cristo como verdadero profeta, rey y sacerdote. Amén. Todos juntos, por favor.
en el mensaje que hemos recibido ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a repetir todo. Amén. Vamos a decir, querido Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Confieso que nunca puedo ser salvo Que nunca puedo ser salvo sin Cristo. sin Cristo. Entonces, acepto a Jesucristo en mi corazón, En mi corazón, que vino como profeta, vino como profeta para abrir el camino para abrir el camino y encontrarme con Dios, y encontrarme con y como rey, y como rey para librarme para librarme de la mano de de Satanás, la mano de Satanás, quien me engañó que me engañó y me esclavizó, me esclavizó, y como sacerdote y como sacerdote resolvió resolvió todos los problemas del todos los pecado. problemas del pecado. Ahora soy un hijo de Dios Ahora soy un hijo de y Dios. creo en la herencia Creo en la herencia del reino de Dios. del reino de Dios. Oramos en el nombre de En el Jesucristo. nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Denle un aplauso.